Muy buenas tengan todas ustedes, todos vosotros. La siguiente obra maestra del relato breve, compendio que hace la editorial Océano en el año 2003, corresponde a Samuel Beckett. Y nos dicen que Samuel Beckett, 1906-1989, narrador, dramaturgo, ensayista y poeta irlandés, fue uno de los grandes renovadores de la ficción y el teatro modernos. Su prosa de ficción puede dividirse en dos partes. En una se ocupa de personajes que habitan un mundo completamente absurdo, y en la otra la prosa es casi abstracta. Se trata de una ficción despojada de actores y de trama en el sentido usual. Esto último sucede por lo general en sus relatos breves, poblados de seres que se arrastran, ojos solitarios que examinan la realidad, formas que se disuelven en el acto. Considerado un claro precursor de posmodernismo, exploró una realidad entonces desconocida para la literatura. Beckett buscaba las huellas de una literatura absoluta. Después de 1945, escribió casi toda su obra en francés, pues el inglés ya no le bastaba. Entre sus extraños relatos cortos se hallan Imaginación muerta imagina, Inmovimiento, Textos para nada, El despoblador, Primer amor, El expulsado y Compañía. En 1969 recibió el Premio Nobel. El texto que seleccionaron se titula Inmovimiento. 1. Una noche, sentado a la mesa, la cabeza entre las manos, vio cómo se levantaba y se iba. Una noche o un día, porque cuando su luz se extinguió, no se quedó en la oscuridad. Cierta luz advino desde la alta, única ventana. Bajo ella, aún el taburete donde hasta que quiso o pudo se subió para mirar el cielo. Que no se estirara para mirar lo que había debajo se debía tal vez a que la ventana no estaba hecha para abrir o porque no podía o no quería abrirla. Tal vez sabía demasiado bien lo que había debajo y no quería volver a verlo. Así que estaría simplemente allí, alto sobre la tierra, y miraría a través del panel nublado el cielo sin nubes. Su tenue luz inmutable, como ninguna que pudiera recordar de los días y noches en que el día seguía sin pausa a la noche y la noche al día. Esa luz exterior, entonces, cuando la suya se extinguió, se convirtió en la única hasta que a su vez se extinguió y lo dejó en la oscuridad hasta que se extinguió. Una noche, un día, entonces, sentado a la mesa, la cabeza entre las manos, vio cómo se levantaba y se iba. Primero se levantaba y se aferraba a la mesa, luego se sentaba otra vez,
Luego levantaba y se aferraba otra vez a la mesa. Entonces se iba, comenzaba a irse, con inadvertidos pies comenzaba a irse, tan lentamente que sólo el cambio de lugar para denotar que se iba, como cuando desaparecía sólo para reaparecer en otro lugar más tarde. Entonces desaparecía sólo para reaparecer otra vez más tarde en otro lugar de nuevo. Así, una y otra vez desaparecía otra vez sólo para reaparecer de nuevo en otro lugar de nuevo. Otro lugar en lugar del sitio donde se sentaba a la mesa la cabeza entre las manos. El mismo lugar y la misma mesa en que, por ejemplo, murió y lo abandonó Darly, en que otros también a su vez desde entonces y antes, en que otros lo harían también a su vez y lo abandonarían hasta que él a su vez. La cabeza entre las manos a medias esperando que cuando desapareciera de nuevo no reapareciera otra vez y a medias temiendo que no lo haría, o simplemente preguntándose, o simplemente esperando para ver si lo haría o no, si lo dejaría o no solo de nuevo esperando por nada de nuevo. Visto siempre de espaldas a donde quiera que fue, el mismo sombrero y abrigo de antaño cuando recorría los senderos del campo, ahora como alguien en un lugar extraño buscando la salida, en la oscuridad, en un lugar extraño buscando a ciegas la salida en la oscuridad del día o de la noche, una salida hacia los senderos del campo. Un reloj a lo lejos daba las horas y las medias, el mismo que cuando Darly entre otros murió y lo abandonó. Las campanadas ahora claras como si se las llevara el viento, ahora tenues en el aire inmóvil. Gritos a lo lejos, ahora tenues, ahora claros. La cabeza entre las manos a medias esperando que cuando diera la hora no diera la media y a medias temiendo que no lo haría. Igualmente cuando daba la media. Igualmente cuando los gritos cesaban un momento, o simplemente preguntándose, o simplemente esperando para oír. Hubo una época en que levantaba a veces la cabeza lo suficiente para verse las manos, lo que podía verse de ellas. Una yacía en la mesa y sobre ella la otra, inmóviles después de todo lo que hicieron. Levantar su pretérita cabeza para mirar sus manos pretéritas. Luego volver a apoyarla en ellas para que también descansara después de todo lo que hizo. El mismo lugar que cuando se iba día tras día por los senderos del campo, al que volvía noche tras noche, paseando de pared a pared en lo oscuro, en la entonces fugaz oscuridad de la noche. Ahora como si le resultara extraño verse, levantarse e irse, desaparecer y reaparecer en otro lugar de nuevo, o en el mismo, nada que demostrase que no era el mismo, ninguna pared desde la cual o hacia, ninguna mesa a la que regresar o desde la que partir, en el mismo lugar paseando de pared a pared como si todos los lugares fueran el mismo, o en otro, nada que demostrase que no era otro,
donde nunca, levantarse e irse en el mismo lugar como siempre, desaparecer y reaparecer en otro donde nunca, nada sino las campanadas, los gritos, los mismos de siempre, hasta que tantas campanadas y gritos desde que lo vieron la última vez que tal vez no volvería a ser visto, y luego tantos gritos desde que las campanadas se oyeron por última vez que tal vez no volverían a ser oídas, y luego tal silencio desde que se oyeron los gritos por última vez que tal vez no volverían a ser oídos. Quizá de este modo el fin, a menos que no fuera un simple arrullo, entonces todo como antes, las campanadas y los gritos como antes, y él como antes, ahora allí, ahora ido, ahora allí de nuevo, ahora de nuevo ido. Luego otra vez el arrullo, luego todo como antes de nuevo, y así una y otra vez, y la paciencia hasta el único verdadero final del tiempo y el dolor y el ser y el segundo ser, el mismo. 2. Como uno en sus cabales afuera de nuevo, al fin no sabía cómo no llevaba mucho tiempo afuera de nuevo cuando comenzó a preguntarse si estaba en sus cabales, porque podría decirse razonablemente de uno que no estuviera en sus cabales, que se preguntaría si estaba en sus cabales y convocaría lo que es más, lo que quedaba de razón sobre esta perplejidad del modo en que se diría que debería hacerlo si pudiera decirse en absoluto. Fue por tanto a guisa de un ser más o menos razonable que emergió al fin no sabía cómo en el mundo exterior, y no había estado allí más de 6 o 7 horas por el reloj, cuando no pudo sino comenzar a preguntarse si estaba en sus cabales. Por el mismo reloj cuyas campanadas eran aquellas oídas innúmeras veces en su confinamiento, cuando daba las horas y las medias, y así en cierto modo al principio una fuente de seguridad hasta que finalmente una de alarma al no ser más claras ahora que cuando en principio las asordinaban las 4 paredes. Entonces buscó ayuda en la imagen de alguien que corría hacia el oeste a la caída del sol, buscando una vista mejor de Venus, pero no la encontró. Del único sonido distinto de los gritos que animaba su soledad, cuando ido en sufrimientos se sentaba a la mesa la cabeza entre las manos, lo mismo era cierto. De su paradero, es decir, el de los gritos y las campanadas, lo mismo era cierto, es decir, no podía determinarse más ahora que entonces, cuando era simplemente natural. Poniendo en todo ello lo que le quedaba de razón, buscó ayuda en la idea de que su memoria del interior tal vez fallaba, pero no la encontró. Aumentó su desconcierto, su paso insonoro como cuando pisaba descalzo el suelo. Así que todo oídos de mal en peor hasta que al fin cesó, si no de oír, sí de escuchar, y se puso a mirar alrededor. Resultó finalmente que estaba en un campo de hierba que avanzaba un trecho al menos para explicar sus pasos y que un poco más tarde parecía recuperarlo para aumentar su desconcierto, porque no podía recordar ningún campo de hierba desde cuyo centro mismo no pudiera descubrirse un límite de alguna clase, sino siempre en un sector u otro algún término a la vista, como una valla u otra forma de linde desde el que regresar. Ni al mirar más de cerca
Para empeorar las cosas se trataba de la corta hierba verde que parecía recordar comida por rebaños y manadas, sino que era larga y de un color gris claro que tendía aquí y allá al blanco. Entonces buscó ayuda en la idea de que su memoria del exterior tal vez fallaba, pero no la encontró. Así que todo ojos de mal en peor hasta que al fin cesó, si no de ver, sí de mirar a su alrededor o más cerca, y se puso a pensar. Con tal fin, a falta de una piedra donde sentarse como Walter y cruzar las piernas, lo mejor que podía hacer era pararse en seco y quedarse inmóvil, lo que luego de un instante de vacilación hizo, y por supuesto hundir la cabeza como alguien en meditación profunda, lo que luego de otro instante de vacilación también hizo. Pero cansado pronto de hurgar en vano en esos restos, caminó a través de la alta hierba grisácea, resignado a no saber dónde estaba, ni cómo había llegado allí, ni a dónde iba, ni cómo regresar al lugar de donde no sabía cómo había venido. Así en marcha, sin saber y sin final a la vista, sin saber y lo que es más, sin querer saber, ni sin duda alguna ningún deseo de ninguna clase, ni por tanto ningún dolor, salvo que hubiera querido que cesaran para bien las campanadas y los gritos, y lamentaba que no lo hicieran. Las campanadas ahora tenues, ahora claras, como si se las llevara el viento, pero ningún soplo, y los gritos ahora tenues, ahora claros. 3. Así en marcha hasta detenerse cuando a sus oídos desde lo profundo como, y ahí una palabra que no pudo descifrar, fue a concluir donde nunca hasta entonces. Descansar entonces antes de otra vez desde tan poco hasta tanto que tal vez nunca de nuevo y entonces otra vez tenue desde lo profundo como, y ahí de nuevo esa palabra perdida fue a concluir donde nunca hasta entonces. De cualquier modo, fuera lo que fuese, acabar, etc., no estaba ya allí doblegado y a sus oídos tenues desde lo profundo una y otra vez, como algo, etc., no estaba ya tan lejos que podía ver allí donde nunca hasta entonces. Porque cómo podía siquiera alguien así, habiéndose encontrado en un lugar como ese, no estremecerse de hallarse allí de nuevo, lo cual no había hecho ni se hubo estremecido buscar ayuda en vano en la supuesta idea de que si había salido de allí de algún modo entonces podría volver a salir de nuevo de algún modo, lo que tampoco hizo. Allí pues todo ese tiempo donde nunca hasta entonces y por lejos que pudiera mirar en todas direcciones, cuando levantaba la cabeza y abría los ojos, ningún peligro o esperanza, como si hubiera sido el caso si hubiera podido salir. Iba ahora a apresurarse sin importarle si en esta dirección o en aquella, o bien por otra parte a no moverse más según el caso, es decir, si la palabra perdida fuese una que advirtiese tal como desdichado o dañado, por ejemplo, entonces, desde luego, a pesar de todo lo uno, y en caso contrario, entonces, desde luego, lo otro, es decir, no moverse más. Así y aún más la baraúnda en su mente supuesta, hasta que nada desde lo profundo, sino sólo cada vez más tenue o acabar. No importa cómo, no importa dónde, tiempo y dolor y supuesto ser, que todo acabe. Hasta aquí, In Movimiento de Samuel Beckett, y concluye
siempre estas narraciones breves, obras maestras, con un post-scriptum, vamos a llamarlo así, referido a los mismos autoras que escriben estas narraciones maestras breves, y en este caso, en esta ocasión, la que incorporan es del propio Samuel Beckett, del cuento Imaginación muerta imagina. Se abre comillas. Es sin embargo seguro, por 1000 detalles demasiado largos de imaginar, que no están durmiendo. Di tan solo apenas en este silencio, y en ese mismo instante para el ojo de presa el ínfimo sobresalto instantáneamente reprimido. Déjalos aquí, sudados y helados. Es mejor cualquier otro sitio. Y ya ni soñar con volver a encontrar ese punto blanco perdido en la blancura. Ver si permanecieron tranquilos en medio de esta tormenta o de otra tormenta peor, o realmente en el negro total, o en la gran blancura inmutable, y si no, esto que hacen. Así concluye esta lectura. La próxima